Dios conduce la historia y a todos nos hace bien recordar e ir a las raíces, a los fundamentos de toda fe y especialmente de la fe cristiana. Así pues, aquí en presencia de todos ustedes y de el arzobispo anglicano, declaramos iniciado nuestro congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora daremos inicio a la primera presentación de este congreso. Contexto histórico de la Reforma Luterana, a cargo del doctor Luis Eugenio Espinosa González, a quien me permito presentar. Teólogo laico, obtuvo su doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, en 2001. Su disertación sobre el Nican Mopobua como modelo de evangelización inculturada muestra su pasión tanto por la historia como por el influjo cultural en la apropiación del mensaje sagrado. Desde hace más de 30 años es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Durante 9 años ha colaborado con el Seminario de Monterrey como profesor en el área de Historia de la Iglesia. Acompaña a grupos de laicos en una lectura más crítica de la Biblia y en una mejor comprensión de la herencia cultural recibida por la Iglesia Católica a lo largo de sus 2 milenios de existencia. Damos la bienvenida al doctor Luis Eugenio Espinosa González. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Esperemos que la unidad siga siendo nuestra vocación, no nuestra realidad en este momento, pero sí nuestra vocación. En este llamamiento a ser uno, muy probablemente hoy diría yo que no se cumplen 500 años de nada o se cumplen 500 años de todo. ¿A qué quiero decir con esto? La búsqueda de la unidad no empieza después de esta ruptura entre iglesias evangélicas y romanas. La búsqueda de unidad empezó en la iglesia primitiva. ¿Sí? Distintos modelos de jerarquías, distintas participaciones, ir creando conjuntamente un modelo que pudiera tratar de coordinarse, ¿sí? Porque la tarea sigue siendo inmensa. Yo creo que hoy, ¿verdad? Diríamos a 2017 años de nuestro evento cristiano, de nuestra única raíz, todavía tendríamos que seguir buscando, y más juntos que nunca, viendo las carencias y las necesidades de nuestro mundo. Cristo todavía hace falta en muchos entornos, ¿verdad? Yo tengo hermanos misioneros y antes íbamos a África y queríamos correr a las selvas de Brasil. Hoy hay selvas de asfalto en nuestras ciudades. Hoy hay espacios que ansían encontrar esta paz interior y ahí es donde, ojalá, nuestras iglesias, independientemente de cómo las denominemos, nuestras iglesias aspiren a la unidad, porque la tarea de llevar a Cristo sigue viva. ¿Qué ocurrió entonces hace 500 años? En el estudio de la historia parece que hay momentos en donde distintos hilos se tejen. ¿Sí? No es que Martín Lutero haya sido el primero en criticar a Roma, llevábamos, ¿verdad?, más de 500 años en que las críticas se sucedían unas a otras por la politización del obispo de Roma, por el alejamiento en términos materiales de algunos miembros de la Iglesia. Sin embargo, estas líneas, pareciera así como si Dios Padre hubiera tejido esto, y de repente se cruzan en personas que se vuelven símbolos vivos, ¿sí? O detonantes de lo que yo llamo este primer juego de dominó. Empieza a caer la primera ficha del dominó. Y me parece en lo personal, es la relevancia concreta de Martín Lutero. Nada en Lutero es nuevo, sino el hecho de reunir estas piezas y de dar un golpe que va a tener consecuencias que el autor Brad Gregory llamó The Unintended Reformation. Sigue habiendo ¿verdad? Va y viene esta idea de que si realmente Lutero quería romper o no romper con Roma, y me parece así como pensar que los seres humanos pudiéramos medir las consecuencias de nuestras acciones individuales.
Es evidente que Martín Lutero le interesa una reforma, pero no es el único, ni siquiera me atrevería a decir el primero, sino que está en un contexto más amplio. Y un contexto al que los invito a seguirme en 3 grandes líneas. 1, anhelos políticos. Para bien o para mal, jugamos los miembros de las comunidades eclesiales dentro de un entorno político que también tenía sus expectativas. 2, una profunda búsqueda espiritual. ¿Sí? No podemos entender a Lutero nada más como una víctima de una política, como veremos a continuación, sino como un hombre ansioso de espiritualidad. Y en esto, católicos, anglicanos, protestantes de distintas denominaciones y evangélicos han tenido a través de estos 500 años hombres y mujeres de profunda espiritualidad. Parece que el espíritu no se deja atrapar en denominaciones. Tercero, ambivalentes actitudes religiosas acerca de puntos muy concretos. Si hay una búsqueda espiritual común, hay ambientes, diríamos nosotros, eclesiales o religiosos muy concretos, que en el caso de Lutero se suman a una serie de descubrimientos particulares, tal vez el más relevante, la imprenta, que va a tener un impacto muy distinto. Cuando estudiamos historia de la Iglesia decimos que en 1517 Martín Lutero está resumiendo críticas que habían ocurrido más de 100 años atrás. John Wycliffe, hoy diríamos Wycliffe, en Inglaterra, ya había criticado a las iglesias ricas, ya había criticado el hecho de que nos hubiéramos alejado de la Biblia. Jan Hus, en Praga, Sacro Imperio Germánico, ya nos había regañado por las indulgencias. Muchas de las temáticas llevaban más de 100 años de estar en el ambiente en el que nace Lutero. La suma de estos hilos, la suma de que ahora hay una imprenta, la suma de haber encontrado América, es ese momento histórico, yo me atrevería a decir de gracia o de desgracia para algunos, que nos obligó a todos a ponernos a estudiar, y eso me hace muy feliz. Como católico, pues yo soy consciente, ¿verdad? Como católico soy consciente que sin Lutero muy probablemente no tendría el seminario donde hoy enseño, ¿verdad? Nuestro sistema educativo como Iglesia Católica nace como un reconocimiento a la necesidad de estudiar mucho más seriamente de lo que habíamos hecho durante 1000 años. Podemos, pues, sin buscar culpables ni, ¿verdad?, víctimas ni victimarios. El contexto político es lo primero que voy a tratar porque es el ambiente macro. Y pues ustedes me dirán que lo primero que queda muy claro es que Martín Lutero era alemán. Sí y no. Sí es alemán, cierto, no en el sentido de Alemania hoy. Es más, la Alemania que vemos hoy no nace hasta muchos siglos después. Es alemán, pero curiosamente él realmente se hubiera ubicado como sajón, una parte de ese imperio romano germánico, ¿sí?, que componía esta entidad rara. En las mentes contemporáneas nosotros pensamos en país-nación. Eso no existe en 1400 y 1500. ¿Sí? Si alguien hablaba de una nación, llevo a México a ese contexto. Si alguien hablara de una nación hoy en día, del modo que se hablaba ya, hablaría de la nación rarámuri, o de la nación purépecha, o de la nación... ¿sí? Las naciones eran comunidades humanas con una lengua compartida, con una tradición compartida. En ese sentido, todavía Martín Lutero no era alemán. No había un país que se llamara Alemania, era sajón. Los inicios de los 1500 eran, sin embargo, el momento de gestación de ese Estado-nación. Los gobernantes quieren empezar a unificar los pedazos, marqueses, condes, duques, el rey de Bohemia, e irlos transformando en una entidad que hoy llamaríamos moderna. Antes de la modernidad, el paradigma medieval, insisto, la nación está atada hacia el pasado, mis vínculos, mi sangre, mi orgullo. La modernidad, nos va a obligar a pensar en términos de un proyecto compartido. ¿Qué vamos a construir todos los que vivimos dentro de esta geografía llamada México y cómo la vamos a construir en común? En ese mundo notamos las encrucijadas en que andaba todo mundo. España, que hoy se vuelve más relevante que nunca por lo que ocurre en Cataluña. Nada más llevan 500 años tratando de resolver esos conflictos. Es la región
es el Estado-nación. Inglaterra, nuestros hermanos de la comunidad anglicana lo saben muy bien, los Tudor tienen que pasar saliva porque están tratando de conformar un Estado nacional en un país que viene de una guerra civil que amenazaba con deshacer, ¿sí?, la entidad que se había ido creando. Entonces, en aquel momento, volvemos, el volver este siglo va a ser muy, muy complejo la situación de Lutero. La idea de fusionar, la idea del Reich, así se le llamaría, la idea del Reich y el presente del Sacro Imperio Romano Germánico deja huella por primera vez en 1474. Lutero es posterior, ¿verdad? 83. Entonces, por primera vez en 1474 se empezó a utilizar la idea de lo alemán. Calculen lo que hay en el aire, ¿verdad? Queremos algo que sea lo alemán. No existe, pero lo queremos. En esta búsqueda, más o menos, tenían aspiraciones de aquel imperio carolingio, emperadores germánicos tratando de meter en orden a ciudades libres, arzobispos muy bravos, 3 de ellos electores del imperio. Sí, estoy tratando de unificar y de ir creando de esto una especie de herencia compartida. Lo alemán como algo que pueda alzarse contra una Francia que se ha ido unificando, contra una Inglaterra que se está unificando. Entonces, en este proceso, por una parte, este incipiente nacionalismo entiende, tal vez, yo me atrevo a decirlo, eso no lo dice nadie, yo me atrevo a decirlo, el rol que va a jugar Martín Lutero, que muy probablemente él nunca quiso jugar. ¿A qué nos referimos? El pleito que va a tener con Roma, ni el primero ni el único que ha tenido la Iglesia de Roma, como he enfatizado, el desafío al emperador de la Casa de Habsburgo, un emperador germánico, Carlos V, ¿sí? Ya sé, como chocolate, ¿verdad? Carlos V, primero de España, es un emperador que nació en los Países Bajos, en Gante, que habla francés, que tiene más tiempo que gastar en España que en Alemania por la situación de América Latina, que está apenas visualizando hacia dónde va, que se le va a venir una bronca porque los otomanos llegan a las puertas de Viena, que es el territorio patrimonial de los Habsburgo. Frente a esto, los alemanes no han de haber estado muy contentos de prestar sus soldados ni de dar sus impuestos. Regresamos. Un alemán, sajón, que se opone a Roma, que se molesta con un emperador suprarregional que no está defendiendo los intereses. Y la traducción al alemán, ¿sí?, al sajón, que se va a volver pieza clave, aunque usted no lo crea, para que después exista el idioma alemán que hablamos hoy. ¿Cómo? Pues ¿qué hablaba? Se hablaba Mitteldeutsch. O sea, venían de ir evolucionando. Martín Lutero se dio a la chamba de tratar, además del alemán educado que él tenía, de ir a escuchar a la gente para saber cómo algunos conceptos se podían traducir al alemán. Porque no había alemán, había alemanes, dialectos germánicos, como pues, no podríamos decir que existía el español. Castellano, gallego, valenciano, catalán, ¿sí? Entonces, vamos apenas en el proceso. Tenemos un alemán que desafía a Roma, que desafía a un emperador y que pone por escrito algo que puede servir de base a un proyecto nacionalista de lo alemán, ¿verdad? Además, eso es por una parte. Por otra parte, ya habíamos dicho, ¿verdad?, un momento crítico en el que quieren que mis alemanes vayan y se peleen por los turcos contra los otomanos para defender a este afrancesado rey germánico. Esto no tendría nada que ver, si no contáramos el coraje que se tenía. Yo creo que no es nuevo esto de que uno batalle con los políticos, ¿verdad? Uno critica a los políticos hoy, pero 500 años para atrás parece que estaban en lo mismo, ¿verdad? Nuestro buen Carlitos era bastante criticado. Uno de los que había apostado por ser, me regreso tal vez un paso porque luego tenemos así visiones de Señor de los Anillos, no. En el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, tiene un emperador, pero el emperador no es dinástico, no es padre a hijo, ¿sí? Hay 7 electores. Rey de Bohemia, 3 de las grandes figuras, 3 de los grandes nobles y 3, como les decía hace rato, arzobispados.
De esos 7 electores, pues hay que votar por la persona que va a ser un poco el capitán general de aquel amasijo de gente. En esas votaciones, tampoco esto es nada nuevo, poderoso caballero es don dinero, ¿sí? Tampoco es sorprendente que una familia que ha ido acumulando fortuna, no porque sus antepasados fueran tal vez los mejores militares, pero tampoco es nuevo, casaron bien, ¿sí? Desde la época de los abuelos de Carlomagno empezaron bodas estratégicas que hicieron que la familia de los Habsburgo, en España dirían la casa de Austria, los Habsburgo, casaran bien. Y al rato aquellos que originalmente son de Suiza, ahora eran dueños de Austria en la frontera contra los otomanos, al rato son dueños de lo que les llaman los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Franco Condado, una zona increíblemente rica. Eso sí es casar bien. Bueno, no sé qué tal sería la vida matrimonial, pero definitivamente, ¿verdad?, en términos de fortuna, mejora la fortuna. Tampoco es una sorpresa que al rato los Habsburgo, viendo la suerte que habían tenido Isabel y Fernando, Castilla y Aragón, topándose con un nuevo mundo, pues quisieran, ¿verdad?, un nuevo matrimonio en aquel rumbo. Ojo, antes de estos eventos difícilmente alguien se quisiera casar con una española, ¿sí? Como que de más abajo de los Pirineos era casi África. Entonces la península ibérica no era la de candidatas idea. Misteriosamente nos encontramos América, van a empezar flujos de bienes y como por arte de magia, ¿sí?, como por arte de magia, las princesas de Castilla se empiezan a ver tan guapas, ¿verdad? Nuestra buena Juana de Castilla, apodada la Loca, Juana de Castilla se casa con un Habsburgo. Entonces, a través de matrimonios, una política muy bien jugada por una familia Habsburgo que había estado en control del imperio, poco a poco se había vuelto esta marca supranacional para este momento chocante para los alemanes, molesta. Aunque no lo crean, a la hora de que se presenta Carlos, porque pues quiere ser el siguiente emperador germánico, uno de los contendientes es el elector de Sajonia, Federico. ¿Por qué es relevante este elector de Sajonia? Porque él, ¿verdad?, cuando en los debates teológicos de aquel alemán, ¿sí?, no le vaya muy bien, el elector de Sajonia lo va a cobijar. No era la primera vez que criticaban a la institución eclesial. Antes habían tenido menos buenos guardaespaldas que el elector de Sajonia. Uno de ellos se pelea con el rey y acabará muerto. El otro, llamado a un concilio, viene Jan Hus a pedir explicación y acaba quemado en una hoguera. No quiero decir que sin el elector de Sajonia, a lo mejor Martincito Lutero nos hubiera acabado también en una plancha. No lo sé. Digo, no, la historia no puede estar construida en hipótesis, pero nos queda muy claro que hay un hilo conductor que no pudo manejar Martín Lutero. Está en la historia un ambiente nacionalista, molesto con un emperador germánico que no se siente muy germánico, que protege a este santo varón, no sé qué tan santo, pero a este santo varón era demasiado escrupuloso. No me malinterpreten de que no fuera santo por su vida. Él vivía, ¿verdad? Martín Lutero vivía con esta cosa de soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Y él mismo lo deja como escrito de su proceso de conversión. Entonces, él vive con la angustia de que es un pecador. Muy bien, pues salvado por la campana, ¿sí? Políticamente salvado por la campana. Una mención muy especial, el luteranismo corrió en ciudades, no en el campo. ¿Qué quiero decir con todo esto? No nada más están haciendo el nacionalismo, están haciendo ciudades burguesas, hoy diríamos clase medieras, para quienes políticamente la visión de Martín Lutero de una iglesia no metida en asuntos políticos les caía como anillo al dedo. No quiero decir que la propuesta religiosa de Martín Lutero no sirviera para todo mundo. Quiero decir que los primeros interesados, lamentablemente, los primeros interesados no nada más estaban interesados en la teología de la justificación de Martín, están interesados en Martín como símbolo de una movida política. También del otro lado,
nada más porque me invitaron a hablar de Martín Lutero. Podría estar diciendo lo mismo de cualquier otro lado en estos desbarajustes del 1500. Políticamente captamos, hay nacionalismo, hay sensación de manipulación de las personas que están involucradas. Hay manipulación en Roma, hay manipulación, vamos a decir, incluso en Inglaterra, con el buen Enrique VIII, traumadísimo el pobre porque no tiene hijo varón, ¿sí? Con todos los actores que trae. Después de vivir una guerra civil, pensar en que le va a faltar un hijo varón es exponer el cuello, exponer al país a otra guerra civil. Y también Martín Lutero va a ser arrastrado por estas políticas. Pero no todo es política. También hay un anhelo de reforma espiritual. Dicen, si nos acordamos de Martín Lutero como alemán, que ya dijimos sí, no, lo segundo es un sí. Quienes se acuerdan que Martín Lutero era monje, sí, eso sí. Ahí no hay sí o no. Martín Lutero era monje. Su historia de vida presenta una vocación un poco peculiar. Se narra que su padre en realidad lo quería abogado. El papá sí tenía vistidón de negocios, pues bueno. Se sabe que lo matriculó en la Universidad de Erfurt en 1501 y que recibió el título de maestro en arte, primer grado, en 1505. Ya era su primera etapa de la formación. Y mientras está acabando de meterse a estudiar leyes, ¿verdad? Anda en esas matrículas, cuando el buen Martín de repente nos aparece en el monasterio de los agustinos. Y dice uno, ¿y ahora qué le pasó? Y no sé, yo supongo que la mayoría de nosotros lo ha escuchado, que la vocación de Martín Lutero fue un hombre increíblemente escrupuloso, temeroso de Dios, sentía la condenación todas las mañanas que se levantaba. Dicen que los dominicos ya estaban hartos de oírle su confesión cotidiana porque era tan escrupuloso que ya sus superiores volteaban, ay, te toca confesarlo, compadre. O sea, ya, si de veras se le pasó la pecaminosidad. En esta mentalidad escrupulosa, en una famosa experiencia caminando atravesando la ciudad hacia Erfurt, hay una tormenta espantosa, cae un rayo y cuenta la anécdota que Martín, ¿verdad?, grita, Santana, me hago monje. Entonces dices tú, bueno, ¿sí que era monje? Sí, sí era monje. No sabemos si, ojo, en el mundo de la cristiandad uno se hacía monje por menos que eso. O sea, no llevaban años de discernimiento para ver si me meto de monje. Uno se podía meter de monje por N cantidad de factores. Hacer un tipo de promesas como esta, no crean que era frustrante para Martín Lutero y que era un monje frustrado, ni mucho menos. Para él, su vida tenía sentido habiendo ofrecido este voto en algo de una religiosidad muy medieval que se llama do ut des, dando y dando. No me morí en la tormenta, yo te tengo que dar algo a cambio, Dios, ¿verdad? O sea, hay que pagarte. Todavía en la mente de este joven Martín hay una mentalidad muy medieval religiosamente. Sin embargo, ¿verdad?, líneas convergen y esta línea se llaman los agustinos. Los agustinos viven un resurgir en el interés teológico. O sea, no nada más Martín, toda su orden de agustinos están ahorita, porque se acababa de publicar en esos momentos la obra completa de Agustín. Entonces fue como, échate un clavado otra vez en Agustín. Y además, ¿verdad?, nada más para darse cuenta de lo que es leer Agustín, al impresor Johannes Amerbach le tomó 16 años llevarse la impresión de Agustín. Así como que el día que quieran volverse expertos en Agustín, tómenlo con calma, es abundantísimo. Pues bueno, tenemos un hombre increíblemente dedicado, tenemos un hombre escrupuloso que ahora tiene las obras de San Agustín y se quiere echar un clavado apasionado en la obra de Agustín. Bueno, entonces dice por ahí, ¿verdad?, hay una tensión inherente entre el temor al Dios justo y el amor gratuito del Dios misericordioso. No nada más Martín Lutero, ¿sí? Jacques Lefebvre de Table, en Francia, analizando las cartas de San Pablo, Gasparo Contarini, futuro cardenal en Roma, están en esos procesos de volver a la escritura filtrado por el estudio de Agustín. Amén del interés por Agustín, el prior general agustino entre 1507 y 17, Egidio o Gil de Viterbo, refuerza la política reformista de la orden, marcada por una mayor austeridad. Martín Lutero viene de una casa que le están pidiendo mayor austeridad.
Cuando Martín viaje a Roma y vea lo que está pasando en Roma, los negocios en Roma, le ofende como agustino, no como un hombre que dijo, es como agustino de estas casas que se siente escandalizado. Sí, por cierto, Egidio de Viterbo, el superior agustino, el prior agustino, ya había escrito en el desangelado Quinto Concilio de Letrán, convocado por Julio II, que se necesitaba una reforma profunda. La prédica de Gil de Viterbo le había impactado a Lutero, quien en ese entonces tenía 27 años. Cuando veo a algunos de mis seminaristas les digo que se apuren. Lutero a los 27 años ya anda haciendo síntesis teológicas y estos no pintan todavía. Pero bueno, esperemos que un día se conviertan al Señor. Entonces, convive en Roma con el espíritu de Gil de Viterbo. Entonces, una marca colateral debió de ser la peculiar mezcla humanística de este hombre, convencido de que el hebreo es la lengua para entender a Dios. Martín Lutero, a diferencia de Wycliffe hoy, sí, en Inglaterra, no toma la Vulgata para traducirla latín, para traducirla al inglés. Martín Lutero, permeado de ideas de humanismo, quiere volver a las fuentes. Y su maestro le había insistido que sí, que había que volver al hebreo para comprender las fuentes. Otra vez, no fue un plan de Martín, son líneas. ¿Sí? Líneas humanísticas, líneas. Uno dice, pues a lo mejor ya nos traía este susto la providencia a todos los cristianos de que era tiempo de despertar. No lo sé. Pero Egidio lo mismo, creía que había que volver al hebreo que entender la cábala. Y ese era el prior de los agustinos. O sea, así andaba el ambiente intelectual de la perrada. Un detalle relevante es que no eran los agustinos los únicos religiosos de estas décadas en tratar de restaurar su orden. Y esto me parece relevante, pero me callo, porque Dios mediante, en un rato más tendrán una plática de cómo hay toda una cadena de reformas. Algunos se quedarán en Roma, otros no, durante los 1500. Pero es parte de una serie de reformas, como lo vemos quienes conocemos a dominicos como Savonarola, franciscanos de la regla observante, que es la parte de donde saldrán nuestros franciscanos al Nuevo Mundo, ¿sí? Que venían así como cristocéntricos, hasta que algunos españolitos dijeron María, María, y chan, ya. ¿Verdad? Los frailes franciscanos venían más cristocéntricos, muy probablemente Martín se hubiera sentido orgulloso de ellos, hasta que el pueblo de Dios, castellanos, ¿sí? Pues ellos tenían piadosamente la advocación de María. Y lo sabemos porque Toribio de Benavente, franciscano, lo narra, que ellos traen un plan de evangelización que se tiene que ajustar por la participación popular en ese momento. En el caso de España, pues es la época del cardenal Cisneros. Entonces, no solamente dentro de los conventos había aire de reformas. Lo mismo Erasmo de Rotterdam, criticaba medio mundo, un poco intelectual libre, quería reflexión, quería cambio de la vivencia cristiana. Lo mismo la señora Catarina Fieschi Adorno, hoy conocida como Santa Catalina de Génova, promoviendo la creación del oratorio del amor divino. Ya se quiere vivir una experiencia cristiana más fiel al Evangelio. No es que la gente aprendió a amar el Evangelio, digo, si oye feo decirlo, por Martín. Martín es parte de un movimiento de gente que quiere, ¿verdad?, volver al Evangelio. El deseo estaba, como les dije, en esta idea de renovación que está en el ambiente, en lo que colaboró el humanismo. Otro hilo, no hay humanismo si no hay quien sepa griego y hebreo. Y hay quien sabe griego y hebreo porque los otomanos se merendaron el antiguo imperio romano de Constantinopla y la mitad de los intelectuales de allá salieron corriendo. Si en Italia no tuviéramos a estos intelectuales, no hay los maestros de esta vuelta a las fuentes. Hilos que se van tejiendo en la historia. Entonces, en los tiempos de Lutero, se conjuntaron un espíritu de renovación con un deseo, enfatizado por los humanistas, de comprender mejor la esencia del Evangelio volviendo a las fuentes mismas. Dicho sea de paso, el humanismo noreuropeo, cerca de Alemania, se insertaba en una tradición previa, la llamada devotio moderna, Tomás de Kempis, que tomaba distancia de los gustos cultos, demasiada escolástica, demasiada retórica, y, ¿verdad?,
prefería una que es más típico del humanismo italiano y prefieren una vivencia de mayor compromiso cotidiano. La Devotio moderna ya había visualizado un cristianismo que ni Martín Lutero alcanzó a materializar, sobre todo no es Lutero, sino los luteranos, que al rato se nos van a volver más intelectuales y que se les olvida que la chamba era estar para el pueblo. Volvamos. De esta mezcla entre el hombre atormentado porque se iba a condenar y un profesor que además tenía que dar clase de escritura, Martín Lutero bebió por varios años, convenciéndose de la inutilidad de las prácticas devocionales y de la esterilidad de la escolástica. Sería a partir del estudio de los Salmos y de la epístola de Pablo a los Romanos que viva lo que él mismo denominó su experiencia de la torre. Llega el momento en que él se sentía crucificado por el temor de Dios hasta que entendió que ese temor de Dios no era para un Dios que lo iba a perseguir y lo andaba buscando para ver en qué de los círculos infernales lo metía, sino que el temor de Dios era el temor a perder su amor. Esto lo hace enamorarse, en sus propios textos, lo hace enamorarse de tal manera de Dios que para él toda otra obra se vuelve superflua. Entonces, antes de pensar en Martín Lutero como un monje rebelde o como un héroe nacionalista, es justo describirlo como un hombre que ha vivido una profunda experiencia espiritual. Y será esa vivencia lo que prenda a sus alumnos, inflame las lecciones de la Universidad de Wittenberg, ¿sí?, en la que enseñaba después de recibir su doctorado después de 1512. Esta experiencia de la gracia que lo ha liberado de su rutinaria necesidad de obras, de devociones, ¿sí?, de prolongar la mentalidad religiosa medieval. Una visión marcada por esta atávica, el mundo medieval está atado por una atávica necesidad, todavía presente en México y me temo que a veces de maneras interdenominacionales, el dando y dando, ¿verdad? Yo doy clases también en la Universidad de Monterrey y misteriosamente estamos a 2 semanas de exámenes finales y varios de mis alumnos que no saben cómo se llama la Biblia empiezan a frecuentar la capilla. ¿Quién quite y hay un Dios de misericordia, verdad? Entonces, este dando y dando es una mentalidad, una herencia de un pensamiento mágico enraizada en la Europa cristiana por muchos siglos, Entonces, frente a esto, el vivificante descubrimiento será de un Dios que nos ama antes del dando y dando, es lo que lo va a llevar a chocar con Tetzel. Tetzel, quien había sido enviado a predicar sobre indulgencias, imagínense oír a este otro hombre prendido, apasionado, a este Agustino, hablándole de la inutilidad de las indulgencias. Estábamos como en 2 carriles, ¿verdad? Estamos en perfectos 2 carriles. Y tal vez, como en la película de la Edad de Hierro, de la Edad de Hielo, ¿verdad?, necesitábamos quitar la bellota para que se empezara a desquebrajar aquella capa de hielo que había congelado las posibilidades del espíritu. Soy creyente de que realmente en las cosas hay que verle el buen rostro porque pues más nos vale. Y que estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida porque es el único que tenemos. Entonces, en aquel momento había necesidad de destapar y agrietar. Hoy estoy convencido que frente a las grietas que se ven en nuestra sociedad, tal vez es el momento de sumar fuerzas. Este último elemento de pensar en restaurar una iglesia santa y católica le obligará de nuevo a volver la vista atrás para entender qué estaba pasando en la administración. Y en esto siempre me da miedo, porque cada vez que es uno maestro de historia medieval, da miedo. Sí, más de un sacerdote me ha pasado la tarea y me han confiado el señor obispo la tarea de dar historia medieval, porque a pesar de dar esa clase todavía no pierdo la fe, ¿verdad? Ay, Jesús, dice uno, de veras que hay que creer cada vez más en Dios para entender cómo las administraciones tienen que ir entendiendo que al momento de congelarte estorbas, que tenemos que estar abiertos una vez más a la gracia. Y es preciso retomar hilos muy viejos, perdón que vaya tan atrás. 3 elementos son importantes para entender por qué tronó como tronó. El cisma de Occidente,
ahorita lo explicó, el conciliarismo, segundo, y la necesidad de sanar heridas en la ciudad de Roma. 3 elementos. Primero, hay algo llamado cisma de Occidente entre 1378 y 1417. No hago la historia muy larga. Los papas en Roma tenían tantos problemas con la comunidad romana y con el rey de Francia, que el rey de Francia va a ir a ponerle unas buenas cachetadas al papa. El rato de coraje se nos va a morir. Y lo que vamos a hacer es que por unos años los papas se van a vivir a Aviñón. Todo iba bien, ¿sí? Todo iba bien. A la hora de querer regresar de Aviñón, el papa quiere hacer una reforma más profunda y algunos cardenales franceses dijeron, ¡ay no! ¿Sí? Y entonces se regresan a Aviñón y de repente tenemos 2 papas. Estos dicen que el de Roma es el verdadero, estos dicen que el de Aviñón es verdadero. A eso le llamamos cisma de Occidente. Sí, cisma de Occidente que se va a prolongar, como escucharon, ¿sí? Por cerca de 30 años. Entonces, y luego llamamos a concilio para que, pues bueno, a ver quién, máscara contra cabellera, a ver, por favor, ¿a quién le vamos? El concilio, malamente, reunido por puro intelectual universitario, dijo, ninguno de los 2, el que vamos a nombrar aquí es el bueno. Y ya no tuvimos 2, tuvimos 3. Ojo, todavía no nos habíamos separado la cristiandad latina. No estoy hablando de un escándalo de Roma o de Canterbury o de nadie. Es una herencia compartida por los cristianos latinos. Todos vivimos con estos. Pero captan que el papado se había vuelto para muchos una piedra de escándalo. Cuando oía yo palabras de que no, Martín Lutero, claro que es que se quería separar, ya hablaba Monseñor, de cómo dentro de ciertos católicos había así como la idea de que tenía mala leche. Y digo yo, criticar al Papa era un deporte que llevaba 100 años. Nadie pensaba que iba a ser una nueva iglesia. Pensabas que la situación que estaban viviendo los papas estaba mal. Entonces yo no puedo asumir que cuando Martín Lutero empezó, estaba pensando en voy a crear una alternativa, ni que la protesta fuera contra y entonces me voy a ir. ¿Sí? Y la idea es, bueno, yo aprendí, aquí está Monseñor Hilario, él me enseñó en una de las reuniones, ¿verdad?, del grupo ecuménico, dices, ellos nunca se vieron protestantes, se vieron evangélicos. Nosotros diríamos protestantes porque nos gruñeron, pero las iglesias evangélicas no están tratando nada más de romper algo, sino de ajustar la cabeza que se había vuelto una piedra, un obstáculo. Un segundo momento fue llamado conciliarismo. Como teníamos 2 papas y a quién le íbamos, surgió la idea de ¿por qué no reunimos al pueblo de Dios y que vote? Después nos dio miedo, el pueblo de Dios siempre nos da miedo, y dijeron, bueno, teólogos, cardenales, padrecitos, nos juntamos y votamos. O sea, hay 2 versiones del conciliarismo. Cuando los papas resuelven aquella situación de 2 papas y luego 3, y la reunión conciliar se quiere imponer como última voluntad, como última palabra dentro de la iglesia, ¿sí? Finalmente, por cuestiones históricas, los obligan a estar reuniendo concilios periódicamente. Al principio funcionó y luego no funciona. Piensen en aquellas épocas lo que era ir cada 5 años a una reunión conciliar. ¿Verdad? Monseñor, pues nunca lo veíamos aquí, ¿verdad? Allá va y allá viene, allá va y allá viene. Y eso que ahorita ya tenemos vuelos económicos, en aquella época no había. Entonces, en la misma situación va a ir dejando atrás esta frecuencia conciliar más otros fenómenos. ¿Por qué tengo que citar esto? Ojo, Martín Lutero, cuando estaba en medio de las broncas, lo primero que sugiere es reunir un concilio. ¿Y por qué se sugirió un concilio? No llamamos a concilio, porque traemos miedo de aquellos conciliaristas que a la hora de que reúnan el concilio nos van a acabar diciendo que ellos son la última palabra y que quieren imponerse la ley por votación. Ya no era la palabra de Dios o el dogma, si lo quieren ver. Ahora sería la votación, ¿verdad?, de este grupo de cardenales o de miembros del concilio. Entonces, tenemos miedo de empezar el concilio, ¿sí? Entonces nuestra iglesia romana se va a tardar en responder y va a ser, curioso, presionada la reunión otra vez por los poderes civiles. Al que le incomodaba la situación era Carlos V.
¿Cómo es posible que en mis dominios tenga 2 denominaciones cristianas? Para los políticos, 2 denominaciones cristianas son 2 lealtades. Y si son 2 lealtades, no existía la modernidad ni la tolerancia. Se pensaba que un país con 2 religiones iba, al que yo volteara a ver, el otro me iba a acusar. Entonces, hay temor, y es una medida política la que va a permitir que se llame finalmente y tarde a concilio en la ciudad de Trento. Si ustedes algún día llegan a Trento, se necesita valor, está allá en Calaporra, al norte de Italia. ¿Sí? Si llegan a Trento, dices, ¿cómo un concilio, ¿verdad?, citado en Trento, para estar pegados a Alemania? Carlos está convencido de que si los pone cerquita en Trento, en un lugar en donde ya brinco y está Alemania, pues los alemanes luteranos van a venir al concilio y van a discutir sobre la justificación y sobre la escritura y sobre las buenas obras. O sea, él todavía está convencido de que en las reuniones en Trento, que nosotros como romanos, como católicos romanos, ¿verdad?, consideramos tal vez uno de los concilios que más le ha dado cuerpo a la Iglesia romana, tuvimos que definir muchas cosas. Él estaba convencido de que todo era cuestión de sentarnos a platicar para arreglar los asuntos. Era mucho más complejo que ello en ese momento. Fueron reacciones lentas, muy despectivas de la curia romana en esos momentos. El pobre Papa León X Medici no tenía idea, era un papa joven, le gustaba andarse sentando a platicar con Niccolò Machiavelli, era muy culto, tenía buen dinerito su familia, los Medici, hay series por ahí para que los vean. Entonces es un papa que no alcanza a ver toda la emergencia teológica de la propuesta de Lutero. ¿Sí? En su momento tendría yo que reconocer, ¿verdad?, que nos tardamos en ver que una propuesta de protesta, de reforma, podía tener todo ese impacto. Dicen que León X dijo, pleitos entre monjes. Acá Monseñor sabe, ¿verdad?, que los dominicos son buenos para el pleito, y luego con agustinos como este, pues doblemente pleitosos. Entonces dijo, León X Medici, obispo de Roma, pensó el Papa, es un pleito de monjes, o sea, la gente no se mete en esto, no se engancha en esto. Pues se engancharon. Y a causa de que no se mete, enésima vez que lo menciono, Carlos I de España, V de Alemania, va a soltarle al sucesor Clemente Medici. ¿Sí? Tuvimos un papa holandés que se nos murió muy rápido, y luego tuvimos a otro Medici, Clemente VII, y para presionarlo a que hiciera algo, este santo varón le suelta un ejército que viene de Alemania a Roma. Ocurre en 1527 algo terrible llamado Il Sacco di Roma. Las narrativas son espantosas. De 100.000 habitantes, creo que bajó a 60.000 contra el susto y los muertos. Habrían tumbas para saquear las cosas que hubieran escondido los cardenales, en fin, ¿no? Carlos V, catoliquísimo después, ahorita todavía no se usaba la palabra católico, vamos a empezar a hacernos dueños de las denominaciones, ¿verdad? Catoliquísimo, usó soldados de Alemania, algunos de ellos luteranos, y los mandó a pelearse a Italia contra el Papa, y no les pagó. Obviamente los soldados se supieron cobrar del Papa. ¿Se imaginan que la ciudad de Roma, la imagen que tiene de Lutero, porque nunca lo llamó, la imagen que tiene de luteranos es alguien que llega a la ciudad, la destroza, rompe, viola, etc. Esto va a marcar la historia de América Latina, no es mi tema. Esto va a marcar la historia de América Latina por los siglos de los siglos, amén. ¿Sí? Cuando una mujer mulata en México, porque eso me tocó leerlo, alguna vez dijo una maldición hablando de María, madre de Jesucristo, ¿sí?, la acusan de luterana. Y dices tú, ¿qué tenía que ver? Si la mujer en su vida había oído de Martín Lutero, sí, se volvió el demonio en ese momento. Así nos pasa después de los pleitos familiares. Todo lo que haga el otro, sí, se puede satanizar. Roma va a tener que ajustar comportamientos un poco tarde, pero con un impacto increíble. La reunión en la ciudad de Trento fue el vehículo privilegiado de la Reforma católica. Los seguidores de Lutero verán la necesidad también de crear una estructura mínima. Esto es algo que de repente se nos pasa. Lutero no estaba conceptualizando una iglesia, entonces Lutero pues te mandó a la Biblia, pero al rato que no es todos nos vamos a volver acá, tengo que empezar a crear estructuras viables. Y ya hablábamos de que el luteranismo
va a tener también que ir creando espacios de preparación para ministros. Y sí es cierto, ¿verdad? O sea, solo escritura, pero libre interpretación, después de ver lo que estaba ocurriendo en las partes sur de Alemania, que en nombre del Evangelio están matando gente, la libre interpretación ya lo puso muy nervioso. Lutero no murió en paz, o sea, sabía y cree, vamos a decirlo así, entendemos por qué dijo libre interpretación, aunque él mismo va a quedar entrampado, viendo que la libre interpretación, pues teníamos que haberle puesto así como comillas de alguien que esté preparado para interpretar. ¿Sí? La escritura no es así como una píldora fácil, hay que meterse y estudiarle. O, ¿verdad? Yo siempre tiendo a decir, Satanás te tienta con palabras de la escritura. Me refiero, en el caso, ¿verdad?, de las tentaciones en el desierto. Concluyendo, en la historia no caben los que hubiese pasado. No es fácil imaginar una situación como la que se ha descrito sin la presencia de la imprenta que tanta difusión dio a las ideas de las nacientes iglesias evangélicas. No resulta sencillo pensar en un Maximiliano de Habsburgo, el de ellos, buscando matrimonios en España sin el descubrimiento y el potencial enriquecimiento que aquellas tierras traerían a la península ibérica. No existe manera de especular sobre la reacción de un pontífice como Adrián VI de Utrecht en lugar de las respuestas dadas por los Medici. Ese papa que se nos murió muy rápido, hoy diríamos que era holandés. A lo mejor la mentalidad más cercana a lo que estaban entendiendo Lutero y su gente. El hecho es que ante la protesta, que como se ha señalado, no era espontánea, sino el resultado de más de un siglo de molestias similares, existió una imprenta y un público ávido de reforma que lee y que está ansioso de sumarse a las revueltas. Existe, asimismo, un soberano poderoso enfrentado a otro más bélico y poderoso señor de los otomanos que le obligaba a solicitar recursos en el imperio germánico, distrayendo su atención y sus posibilidades de imponer su voluntad. Parece evidentemente probado que Lutero no pensó, en sus orígenes, en dividir a la cristiandad latina. Sus primeras intenciones de volver a la prioridad de la fe y la escritura hoy nos parecen respetables. Hoy nos parece hasta extraño que estemos divididos por esto, ¿verdad? Lo que no queda duda tampoco es que había despertado una duda sobre el criterio de verdad, que por siglos había sido asociado con Roma. Al empujar esa primera ficha, en opinión de Martín Lutero, para recuperar la certeza de la escritura, abrió las puertas al análisis de diversas interpretaciones de lo escrito, como lo demuestran los pleitos que tiene Martín Lutero con Ulrico Zwinglio y con Münzer sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo, las interpretaciones de la Escritura. El criterio de verdad ya no lo voy a esperar de Roma, hay que ir a la Sagrada Escritura, pensó Martín Lutero. Una vez que yo empujé esa primera ficha, no me di cuenta que alguien me iba a decir, hay distintas formas de interpretar la Escritura. ¿Y ahora cuál va a ser? Pues hay que confiar más en el Espíritu Santo, dijeron los anabaptistas. Pero una vez que a uno, los católicos decimos, que a uno la Virgen le habla, peor, porque todo mundo nos sentimos iluminados. Entonces, el criterio de verdad único empezó a volverse una papa caliente, lo que va a provocar nuevos intentos y nuevos fracasos. El criterio de verdad parecía fugarse, cayendo frente a los teólogos más rápido de lo que habían imaginado. Yo imagino a luteranos, a anglicanos episcopalianos, a todos, tratando de meter freno frente a lo que está ocurriendo. A eso se refería Gregory con la reforma no intencional, que derivará hacia una aceptación más y más popular de la confianza en la razón humana. El modelo de modernidad que cree más y más en la razón humana, en la secularización que separaba los asuntos de Estado y las cuestiones de una fe. En una palabra, la aparición de la modernidad, que a todas las iglesias nos va a costar sangre. No lo pensó, no era la intención, me queda muy claro, pero al dudar, provocó duda, y otra duda, que consagró como la nueva divinidad la razón. Y todos diríamos, ¡ay, bendito Dios!, hasta que creen en la inteligencia.
pero una razón empírica, instrumental, a la que poco a poco el concepto mismo de Dios le sale sobrando. Esas son las reformas no intentadas por Martín Lutero, que la tradición luterana, sobre todo en su versión pietista, vio y tuvo que digerir, que la Iglesia anglicana tuvo que digerir en sus consecuentes reformas, que la Iglesia católica tuvo que vivir con sus consecuentes reformas. Muchas gracias. Jesús nos dio esa enseñanza y en confrontaciones muy serias para su religiosidad el sábado, cuando dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dejó ahí un elemento de interpretación de la vida y de la religión. Por eso, muchas gracias, y la comisión encargada de este proyecto, al frente el padre Mario Escalera, quiero agradecerles a todos su participación.